Un cariñoso saludo para todos quienes han logrado acceder a este video. Vamos a hablar hoy acerca de la conciencia. El propósito de este video es promover el desarrollo de los estudiantes, en particular de la escuela Badi, de Badi School, a través de un sistema de consejería. La conciencia. La conciencia en realidad es el centro de nuestras actividades de todos los días, de todos los momentos. Todos necesitamos ser más conscientes. Nos preguntamos, por ejemplo, si comprendemos lo que es el significado de la conciencia. Nuestra conciencia, según David Chalmers, que es un filósofo australiano, nacido en 1966, es como una película que tiene 3 dimensiones, también tiene sonido. Tiene además sabor, tiene aroma, tiene color, tiene textura y también siente dolor, hambre, enojo y hasta felicidad. Tiene emociones, por lo tanto, así es nuestra conciencia. Adicionalmente cuenta con todos nuestros recuerdos, o sea que tenemos conciencia con esta película a través de todas estas emociones y también a través de todas estas sensaciones, y además tiene todos nuestros recuerdos, o sea que cuenta una especie de una voz que nos dice lo que está sucediendo. El centro de esta película eres tú. Cada uno de nosotros somos o hemos apropiado nuestra conciencia que experimenta directamente todo lo que está sucediendo. Esta película avanza, o sea, no es estática. Esta película va creando cada vez más un flujo de nuestra conciencia que está sujeto a la experiencia del mundo y también de la mente. O sea que lo que nosotros empezamos a pensar con lo que nosotros hemos recibido del mundo nos va creando esta película y nos va haciendo conscientes, ¿no? La conciencia es el fundamento de nuestra existencia. Todos tenemos esta película. Yo también tengo esta película. Obviamente cada uno tiene una película diferente. Algunos somos conscientes de que tenemos esta película, pero no tenemos la certeza de que todos seamos conscientes. O sea que hay también algunos que son faltos o de conciencia limitada y otros que son mucho más conscientes que los demás. La conciencia es nuestra razón de vivir, o sea, vivimos porque somos conscientes. Si no fuéramos conscientes, nada tendría ni significado ni tendría valor. Nuestra conciencia le da el valor y el significado a todo en la vida. Ahí es donde sabemos si hemos adquirido algunas informaciones que son buenas y otras que no son tan buenas, y aunque sabemos, pero nos hacemos a los que no somos conscientes, ¿no? Al mismo tiempo, la conciencia es un fenómeno misterioso y es un fenómeno universal. O sea, muy pocos se han atrevido a decir qué es la conciencia y hablar de ella. Esta parte de que es un fenómeno universal es una afirmación hecha por un filósofo alemán, Wilhelm Wundt, que dijo algunas cosas acerca de la conciencia en los años 1832 a 1920.
El punto que yo mismo me pregunto, ¿por qué somos conscientes? ¿Por qué tenemos esta película? ¿Por qué no somos como son los robots, por ejemplo? A veces pensamos que la conciencia es fundamental, es decir, como acabo de mencionar, no podríamos vivir sin la conciencia, o sea, adquirir la calidad humana que somos sin tener la conciencia. Entonces, pensamos que es fundamental, por un lado, y por el otro, como dice Wundt, es universal, es decir, todos tienen esta conciencia. Es decir, la conciencia se va creando, y se va creando con la formación que vamos recibiendo. O sea, nos vamos educando y vamos entendiendo cosas que nos hacen más conscientes. Yo, por ejemplo, no sabía más que la definición y cierta descripción por la historia del término pandemia. Entendía también que la cuarentena que se desarrolló durante muchas de las infecciones que han habido en el planeta podía ser de 15 días y no necesariamente de 40, o ahora que estamos entrando a una cuarentena de un segundo mes y quizás vamos a tercer mes. Entonces, estoy más consciente de lo que me está pasando y estoy más consciente de lo que pudiera pasar en base al desarrollo evolutivo de mi subconsciente. Entonces también tengo una conciencia y que me está creando toda la información que recibo y todo lo que es existencia y mundo fuera de mi persona, pero adentro tengo un subconsciente que es consciente de seleccionar la información que estoy recibiendo. Pero miremos, si la información es sencilla, creamos una conciencia sencilla. Si la información es compleja, entonces creamos una conciencia más profunda o más compleja. Esta información que llega a nuestro cerebro está como integrada por el cerebro, o sea, la va asociando y la va formando para crear esta película que menciona David Chalmers, que hemos llamado conciencia. Allí no hay ni sujeto ni objeto. Por ejemplo, una ardilla tiene poco nivel de integración. Es un pequeño animalito que tiene, su cerebro tiene poco nivel de integrar, de asociar, de relacionar, de hacer líneas de acción y pensamiento. Entonces, esa poca integración, aunque en otros animales distintos a la ardilla, esta integración es quizás mucho más débil. En un gusano esta integración es casi nada, pero nunca es cero. O sea, siempre existe esa especie de integración de información. Esta integración limitada en los animales, nosotros la llamamos instinto. Es decir, sabemos que el animal tiene un instinto. No es conciencia. O sea que el animal no es consciente y tiene un instinto. Parte de este instinto es el movimiento que tiene que hacer para buscar comida, para poderse proteger, para poderse defender, para sobrevivir. Entonces, el animal tiene una especie de instinto o espíritu que es algo así como la información que va recibiendo a través de sus sentidos y la integra en una manera muy limitada. El cerebro tiene esa limitación en el caso de los animales. Miraremos el otro ejemplo, por ejemplo, en los vegetales.
O veremos que el ser humano, por ejemplo, no quiere comer un animal pensando que vamos a pagar la vida de un ser consciente, y no es así. El animal, al no tener conciencia, pues no le afecta. Entonces, no solamente no le afecta, sino que nosotros podríamos tomar una decisión con este pensamiento de volvernos vegetarianos, por ejemplo, porque no queremos apagar la conciencia de un ser vivo. Sin embargo, esto no es así, ya que comemos animales con instintos diferentes y que no han llegado a ser conscientes de su existencia. En el caso de las plantas, tampoco tienen conciencia, y la integración no existe en la información que reciben. ¿Por qué? Porque la planta no tiene un cerebro. En el animal, y todo ser de este tipo no tiene un cerebro, pero no tiene la capacidad de integrar esa información como el cerebro humano. Entonces, en el caso de las plantas, al no tener un cerebro, tampoco tiene conciencia. Ella no decide nunca dónde debe estar. Solo tiene un espíritu que le permite crecer. Abdu'l-Bahá, hijo mayor de Baha'u'lláh, fundador de la fe Bahá'í, que vivió entre 1844 y 1921, él explicaba que la información que recibe y la integración que nosotros estamos tratando de entender de una planta con la información que recibe, por ejemplo, la luz, y con estas ondas de luz que recibe la planta se produce la fotosíntesis, pero no se produce porque ella es consciente de esto, sino porque tampoco tiene un instinto la planta, sino porque su naturaleza, su espíritu, hace ser que sin pensar y sin sentir pueda crecer. Entonces, el espíritu de la planta, según Abdu'l-Bahá, es el crecimiento, así como del animal, el espíritu es el movimiento. ¿Y qué pasa con los minerales? Tampoco tienen conciencia, pero ellos no deciden ser parte de un anillo, o ser parte de un carro, o ser parte de una herramienta o un cubierto, aunque ellos cuentan con un espíritu especial. Este espíritu, según Abdu'l-Bahá, es su capacidad de combinación. Si tenemos dos elementos químicos separados y estos dos se van a combinar para formar un compuesto, es debido a que la naturaleza mineral realiza esta combinación. Dos átomos en ciertas condiciones igualmente se combinan y forman un compuesto, pero no son conscientes de ello, pero tienen esa capacidad de combinarse unos a otros. Ahora bien, estas tres naturalezas que estamos mencionando, la superior entre estas tres es obviamente el animal, porque tiene esa capacidad de integrar la información, tiene un cerebro. Y en ese proceso, lo que estamos viendo es que además tiene la capacidad de moverse, de crecer, y tiene la capacidad de poder combinarse. Entonces, las plantas tienen menor capacidad, no se mueven. Pero usted dirá, yo he visto algunas plantitas que sí, cuando uno las toca se cierran, y en la noche se cierran y en la mañana se abren, pero no es la capacidad de desplazamiento, de movimiento para desplazarse de un lugar a otro. La planta no dice, yo estoy en esta maceta y mañana me quiero ir al jardín, ¿no? O sea, no hay esa capacidad, pero tiene la capacidad de combinación, pueden combinarse, y esa capacidad de combinación les permite alimentarse de la tierra y crecer. Entonces, resumimos que el mineral tiene el espíritu de la combinación, el vegetal
el espíritu del crecimiento, y el animal, el espíritu del movimiento, que también cuenta con un instinto que es una especie de conexión hacia la razón de ser que tiene el ser humano. Entonces, el ser humano es el único que tiene conciencia, y a esta conciencia le damos la capacidad del raciocinio, que puede pensar y puede tomar decisiones, pero en función de la información que recibe, y esta información puede venir de afuera por experiencias, o puede venir de lectura, de estudio, de análisis, de educación, ¿no? Aquí vemos que para el ser humano es fundamental tener conciencia, y que esta conciencia es, al ser fundamental, es individual por cada ser humano. Todo el mundo tenemos esta conciencia, pero también, como decimos, todo el mundo es universal, como mencionaron los otros investigadores. Todo ser humano tiene conciencia. Si sumamos las conciencias individuales de cada persona, vamos a tener una conciencia de grupo. Y así es que hay conciencia familiar, conciencia local, conciencia nacional. Entonces hay países más conscientes que otros países, hay familias más conscientes que otras familias, y hay individuos más conscientes que otros individuos. Finalmente, lo que nos hace conscientes es la formación que recibimos. Y es muy importante, por ejemplo, la formación académica. Esta información nos dará diferentes tipos de conciencias, pero igualmente es importante la información que recibimos de nuestras distintas religiones, o la información de la educación espiritual, que nos va a alinear con la ética, la moral y esa conciencia universal en la que todo el mundo entiende y sabe qué es bueno y qué es malo, aunque algunos se hagan de la vista gorda a lo bueno, ¿no? Entonces, generalmente la información que recibimos, en su gran mayoría, la obtenemos de nuestra experiencia y de nuestra educación. Por lo tanto, es muy importante educarnos. Poca información nos hará menos conscientes y obviamente más ignorantes. Aunque mucha información, si esta información no es útil y beneficiosa, también nos hará ignorantes. Entonces, ser selectivos de la información que recibimos, ahí es donde entra la parte de la ética y la moral que nos sostiene con el equilibrio, lo que podemos llamarle la educación espiritual, que no es una educación netamente religiosa, sino es la educación de nuestro espíritu, de nuestro subconsciente, y que este subconsciente permite decir: no veas esto, no oigas aquello, no hables aquello, porque esto no es bueno, y no tomes estas decisiones porque esto no es bueno, vete por aquel camino que es el mejor, ¿no? Y entonces ahí es donde se presenta esta película que nos va guiando y nos va haciendo desarrollar nuestra conciencia conforme nos vamos educando más y más cada vez. Entonces, en resumen, debemos ser selectivos con la información que recibimos, o dejarnos guiar por aquellos conscientes que nos proveen información apropiada. También debemos estar preocupados por nuestra educación, siendo responsables de educarnos para mejorar nuestro nivel de conciencia. O sea, no solamente voy a esperar ir a la escuela, ir a la universidad para yo educarme, sino también yo, por mi parte, me voy a educar, voy a leer, voy a investigar, voy a ser un investigador de las realidades, de las verdades, natural. Voy a ser un autodidacta que va a nutrir mucho la información que yo reciba de otras fuentes, de mi escuela, de mi colegio, de mi universidad, de la maestría que estoy tomando o del doctorado en el que estoy involucrado. Entonces, tengo en todo aspecto que ser consciente de también complementar
mi educación formal con mi educación autodidacta. Debemos aprender a ser conscientemente autodidactas para nuestro propio beneficio. Esto nos permite entender que la conciencia es entendernos a nosotros mismos y entender al universo. Aquí es donde debemos pensar que el espíritu del hombre es capaz tanto de la mayor perfección como de la mayor imperfección. Si adquiere conocimiento por medio de su moral y su ética y selecciona este conocimiento, adquirirá virtudes, alcanzará a ser más noble. El más noble quizás de los seres humanos se desarrollará mucho por su alto grado de conciencia, es decir, será consciente de sus actos. Habrá desarrollado una conciencia suficiente como para poder sobrevivir en medio de muchos inconscientes y poder educar a aquellos que con el ejemplo podamos educar a aquellos que lo necesiten. Pero si él no adquiere el conocimiento o si se integra a la adquisición de vicios, se convertirá en la existencia más degradada. Entonces, esta existencia es la existencia del ego, y no hay prisión más grande que la prisión del yo. Vamos a creer que lo sabemos todo, siendo inconscientes de que en realidad no todo lo sabemos, sino hacemos lo que deseamos y no lo que sabemos y es conveniente. Entonces, esta inconsciencia y este ego nos llevan en algún momento a la degradación humana. Y esta es la importancia del tema de la conciencia, porque nos permite desarrollarnos, avanzar, ser responsables de nuestra educación y poder ser en una sociedad del futuro, ser actores sociales nuevos que permitan el avance y el progreso consciente de la humanidad. Quiero poner el letrerito de las 3 personas que me han permitido escoger algunos elementos de esta presentación y pedirles a ustedes que, si les ha gustado, den un like. Adiós y muchas gracias.